Padre, es imposible que tú nos hables y que permanezcamos igual. Por lo tanto, te pedimos que en esta tarde, noche, Señor, tú nos puedas hablar en el Espíritu a nuestro espíritu y produzcas esa fe necesaria para creer que tú puedes hacer lo que tú has dicho que tú puedes hacer. Para creer no solamente que tú puedes hacer muchas cosas, sino para saber y tener la certeza que tú lo vas a hacer. Gracias, Padre, por tu palabra y por esta reunión. Háblanos, Señor. Amén y amén. Vamos a leer versículo 5, hermanos, del Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. ¿Qué dice? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como qué, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Aquí el detalle, hermanos, la cuestión es la fe. Por eso deseo nombrar a esta breve enseñanza lo que dice ahí el versículo 8. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. En esta historia, hermanos, encontramos a nuestro Señor Jesús entrando en Capernaum, que fue una ciudad, un lugar muy cercano a donde nuestro Señor Jesús creció. Él era muy conocido en Capernaum, sobre todo en el tema físico, de que él creció y él empezó su ministerio en esa área. Pero con mucho interés, él regresa y él entra en esta ciudad y se encuentra con un hombre que la palabra no dice su nombre, pero sí lo describe como un centurión. El centurión era una de las personas de las autoridades del ejército del imperio romano. Él dirigía a muchos soldados. Pero hay algo muy interesante acerca del centurión. El centurión no podía ser alguien que no fuera del imperio romano. O sea, tenía que estar bajo el imperio romano de alguna u otra forma, así como Pablo, que Pablo dice la palabra que él nació siendo judío, pero que él tenía, por decirlo así, la visa. Él tenía el pasaporte del imperio romano. Los centuriones de igual forma eran personas bajo el imperio romano. Por eso el Señor Jesús en esta historia, él dice: ni en todo Israel he encontrado tanta fe. Eso quiere decir, este hombre, siendo fuera de los contornos de Israel, o sea, que no es judío, ¿cómo este hombre tiene tanta fe? Pero lo que este hombre había aprendido y entendido era que el principio de creer que este hombre llamado Jesús podía hacer lo que él decía que podía hacer. Por lo tanto, encontramos en primer lugar, hermanos, a un hombre alejado. No era un hombre conocedor de la ley como muchos judíos, mucho menos era un fariseo, digamos, erudito en la Biblia. Tampoco era un hombre que había nacido en el pueblo judío, que a los niños les enseñaban la Torá desde pequeños, la ley. No, era un hombre de fuera, es decir, lo que la palabra llama un gentil. Él era un gentil
Pero por medio de escuchar de que existía un hombre llamado Jesús, que tenía un poder impresionante, ese oír le produjo a él fe. Y esa fe es lo que lo llevó a este hombre a buscarlo y a decirle lo que le dijo. En segundo lugar, hermanos, al analizar un poco acerca de la vida de este hombre, deseo entonces hablar acerca de lo que el hombre hizo. En el versículo 6 dice que le rogó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre, aunque era un soldado, tenía un corazón piadoso, tenía compasión. Él estaba muy preocupado por el criado que él tenía en su casa, ¿verdad? Este criado estaba atormentado, paralítico, es decir, que no podía caminar. Seguramente estaba pues postrado en la cama. Pero este hombre entendió y dijo: Jesús puede sanar a este criado. Tanto fue así la fe de este hombre que Jesús le ofreció. Imagínense, él le ofertó. ¿A quién no le hubiese gustado eso? ¿Se recuerdan de Zaqueo? Cuando Jesús le dijo: hoy voy a ir a tu casa. Y él se quedó sorprendido. Bueno, no soy digno, pero lo invitó. Pero este hombre le dijo: yo iré y le sanaré. Con esa clara autoridad que solamente Jesús podía tener, le dice: yo iré y le sanaré. Pero donde deseo hacer hincapié, hermanos, y que nosotros lo guardemos en nuestro corazón, son lo que continúa a esa frase de nuestro Señor Jesús, de lo que dijo el centurión. Le dijo: no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. O sea que este hombre había entendido lo que significa la palabra, palabra. En la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, encontramos esa definición. La palabra en su idioma original es logos, ¿verdad? O sea, la potencia del universo. Todo lo que los hombres en ese tiempo, los filósofos, los judíos, hablaban de la razón, de lo que rige el universo. Pero dice la Biblia que Juan usó esa palabra y dijo: en el principio era el Verbo, o sea, Jesús, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este hombre, este centurión, había entendido de que una palabra de Jesús bastaba. Solamente que Jesús enviara una palabra, ni que le impusiera sus manos. Oferta que dijo Jesús: yo iré y lo sanaré. Pero él decía: ni tu presencia en mi casa es necesaria, solamente que tú envíes una palabra. La fuerza del poder. Él estaba diciendo: si tú dices algo, eso se va a hacer sin duda. Entonces surge la pregunta: ¿dónde este hombre encontró tanta fe? ¿Dónde este centurión, alejado de las promesas de los judíos de Israel, pudo discernir tanto poder? Aquí estamos viendo lo que de igual forma iba a venir para usted y para mí. El evangelio iba a llegar a los gentiles y los gentiles iban a creer. Así como nosotros creímos, el centurión creyó que Jesús podía sanar a su criado. Entonces él le dijo: solamente di la palabra. Él había entendido: si Jesús dice la palabra, mi criado se va a levantar y todo va a estar en orden. Cuando hablamos, hermanos, de solamente di la palabra, ahora para nosotros, como una aplicación práctica, a veces nosotros, hermanos, así como el paralítico puede hacer, estamos atormentados, dice la palabra. Tal vez estamos sin poder caminar, faltos de fe, estamos caídos, o sea, lo que sea que estamos pasando. Pero, hermanos, a veces cuando nosotros estamos en un tiempo de oración, o cuando estamos escuchando la palabra o alabando al Señor, es cuando nosotros tenemos las peticiones en nuestro corazón, las externamos al Señor en algún punto, y quizás cuando las externalizamos al Señor no percibimos nada. Pero lo que usted y yo siempre necesitamos es saber discernir en el Espíritu cuando Dios ha enviado una palabra.
Cuando Dios envía una palabra para cualquier sea la situación que nosotros estemos pasando, es porque esa situación ya pasó a otro nivel. Hermanos, cuando nosotros discernimos que Dios ha enviado una palabra, en primer lugar, en este segundo punto, nuestros pensamientos se ordenan. Muchas veces nuestros pensamientos nos están, Satanás, por medio de ponernos pensamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, entra la duda, entra la desesperación, entra la ansiedad, y nuestros pensamientos no encuentran paz. Digámosle: Dios, solamente di la palabra para esta situación, y entonces todo se va a emparejar. Todo entra en un orden perfecto cuando Jesús envía la palabra. En nuestro caso, nuestros pensamientos, cuando Dios envía su palabra a X o Y situación, nuestros pensamientos se ordenan automáticamente. En segundo lugar, aparte de los pensamientos, nuestros deseos y nuestra voluntad se alinea a lo que Dios dijo. Hermanos, y esto es algo que lo necesitamos constantemente. Dios envía la palabra. ¿A cuántos nos ha ocurrido cosas como estas? Que estamos ahí en oración, en tiempos de bonanza, o en tiempos también de guerreando en oración, y el Señor pone en nuestro corazón: deja de orar porque ya estuvo. ¿A cuántos les ha pasado? Amén, ¿verdad? El Señor ya envió su palabra. En ese momento, mis hermanos, solamente es de descansar. Padre, esto ya estuvo. El centurión había entendido eso. Si tú envías la palabra, cuando yo llegue a la casa, a bailar me voy a poner con el criado, porque él ya va a estar parado, él va a estar gozoso. ¿Por qué? Porque tú enviaste la palabra. Entonces, la fe da esa capacidad que la voluntad nuestra, a veces no deseamos hacer la voluntad de Dios en medio de una guerra en nuestro corazón de decisión. Padre, di la palabra, y mi voluntad y todo mi ser se alinea, porque tú todo lo puedes preparar. Al hablar de solamente di la palabra, hermanos, he hablado en esta parte interna de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestro ser. Pero ahora también hablemos de la parte externa. Sea cual sea el momento, la tribulación en la cual usted o yo estemos pasando, cuando Dios envía la palabra, lo externo también le obedece. ¿Se recuerdan ustedes cuando los discípulos, muy asustados, cuando Jesús llegó, ¿verdad?, a la barca, él estaba dormido, sumamente relajado? Los discípulos estaban en medio de una tormenta tan terrible. Ellos dijeron: bueno, aquí nos vamos a morir. Y nuestro maestro, ¿qué le pasa? Está dormido. Todavía lo fueron a despertar, porque el meneo, todo el movimiento del barco no lo levantaba. Y cuando él salió, él simplemente mandó a callar la tempestad. Simplemente. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Hombres de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué dudan? Pero también los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que hasta la lluvia le obedece? Mejor había entendido el centurión que él era Cristo, Dios hecho carne, y no los discípulos todavía. Todavía ellos no habían entendido: bueno, él sí es Dios. Pero lo que le quiero llamar la atención con ese ejemplo de los discípulos es: ellos dijeron: ¿quién es este hombre que hasta el universo, hasta la lluvia, hasta la tierra, hasta el cosmos le obedece? Y eso es, hermanos, lo que sucede en nuestras vidas externamente. Sea lo que estamos, tal vez no tengamos provisión. Cuando Dios envía palabra, solo es de esperar, porque eso ya va a llegar. Cuando estamos aturdidos en una situación, ¿verdad?, no sabemos qué hacer. En el trabajo necesitamos sabiduría. No queremos ir a pelear más. Lo que necesitamos es que Dios envíe la palabra y todo se calma. Entonces, externamente e internamente a nuestro ser, lo que necesitamos es que Dios envíe su palabra a esa situación específica en la cual estamos viviendo. Este hombre, el centurión, dijo: Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces vemos un hombre no apropiado para ser un hombre lleno de fe.
Pero aquí, como no se trata de ser apropiado o no, Dios le dio fe al centurión. Y que Dios nos regale fe esta noche a usted y a mí. Porque el asunto es de tener fe o no. No es de que si yo puedo o no puedo, no. El asunto es de que el Señor aumente mi fe para creer que Él puede hacer y va a hacer lo que Él ha dicho que puede hacer y que va a hacer. Este hombre entonces entendió. Sencillo, dijo, bueno, yo no soy israelita, yo no soy judío, pero si Él sana y yo tengo un enfermo, Él me lo puede sanar. Y si Él es Dios hecho carne, no hay nada imposible para Él. Solo es que diga la palabra y mi criado va a ser sanado. Entonces, hermanos, pero esa frase no es una frase sencilla, solamente di la palabra, sino es una frase acompañada de una fe abundante y de un entendimiento. Dios, y así como decía en la escritura en Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual lo da en abundancia y os será dado. Pero que no dude nada, porque aquel que duda es como el mar, como el viento que lo lleva para uno y otro lado. Necesitamos esa fe de centurión, esa fe que dice, si tú dices, Él sana, porque tú lo has dicho y porque Él va a sanar. Tampoco es de ser agresivos, sino es de tener una confianza plena. De decir, Señor, esto dice la Biblia, por lo tanto tu palabra es viva. Y si aquí lo dice y tú me lo has confirmado, Señor, tú lo vas a hacer. Solo es cuestión de esperar en el momento que tú lo vas a hacer. Tercer lugar, en el versículo 10, el Señor Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Analicemos un poco ese texto como un tercer punto y vamos a ver muchos detalles acerca de la fe. El Señor Jesús dice, bueno, estoy maravillado de que este hombre tenga tanta fe, porque no es de Israel. Y después dice, vendrán muchos de fuera y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. El Señor Jesús ahí está hablando acerca de los gentiles. En ese momento el Señor Jesús predicaba primordialmente al pueblo judío, pero la salvación venía por el pueblo judío para los gentiles. El pueblo judío es y era un pueblo muy celoso, creyendo, no, Dios solo con nosotros va a obrar. Solo al pueblo judío va a salvar. Pero el Señor Jesús estaba ahí diciéndoles, miren, hay tanta fe fuera, es todavía mayor la fe que hay fuera que la que hay aquí mismo en el pueblo. Por lo tanto, vendrán muchos de lejos, del oriente y del occidente, y se sentarán en el reino de los cielos, o sea, usted y yo. Y muchos de los hijos del reino, dice en el versículo 12, serán echados a las tinieblas. Dura palabra. Pero la verdad es que si muchos de ellos hasta la fecha no creen, pues Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. Pero ¿qué quiero decir con eso? Con una aplicación práctica a nosotros. Mis hermanos, muchas veces, aún nosotros, dentro de los templos, no creemos tanto. Tal vez ya nos acostumbramos tanto al quehacer religioso. Pero esa fe genuina que mueve montañas la necesitamos. Y a veces quizás no sea que el vecino nos vaya a enseñar a alguien incrédulo que ni cree en Cristo, pero que recibe el milagro de Dios simplemente por tener una pizca de fe. Pero hermanos, que no sea así de nosotros, que nosotros digamos, solamente di la palabra. Y esta noche vamos a orar con esas palabras. Solamente Dios, di la palabra en esta situación y yo te voy a creer. Yo voy a creer lo que tú has dicho. Yo no veo, pero tú vas a hacer. Yo no sé qué pensar, qué hacer, qué decidir, pero tú vas a obrar y esperar en el Señor. Concluyo con las palabras del versículo 13. Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Es que es tan impresionante. Este asunto es de creer. Este asunto es de fe. Y la última frase del versículo 13 es poderosa. ¿Y qué dice? Su criado fue sanado en aquella misma hora.
Lo que la palabra quiso dar a entender ahí es, no es que el criado se sanó cuando el centurión llegó a la casa, no. En aquella misma hora, quizás no habían celulares, pero si fuera en este tiempo, quizás se hubiera mandado un mensaje, un Facebook, mándame, quiero ver cómo se está levantando este hombre. Pero como no habían estos medios de comunicación, cuando llegó a la casa y le contaron, en tal minuto, en tal segundo, este hombre fue sanado. Claro, en ese minuto Jesús envió la palabra y este hombre fue sano. Entonces este hombre centurión lo entendió, creyó, le fue hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, aquí estamos en este tiempo de búsqueda del Señor y pidámosle lo mismo que los discípulos le pidieron a Jesús: aumentanos la fe. El detalle, hermanos, no es si Dios puede o no puede hacerlo. El detalle no es acerca de nuestras tribulaciones. El detalle no es acerca de las tormentas en las cuales nosotros estamos viviendo. El detalle es si tenemos fe o no. El detalle es esperar cuando Jesús envíe la palabra. ¿Les parece? Y cuando Él envía la palabra, todo, absolutamente todo, se alinea a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, yo quisiera invitarlos. Le voy a pedir a nuestro hermano Mauricio si podemos entonar este canto una vez más. Y que esta sea nuestra oración. Padre, solamente di la palabra. Yo te creo. Dios, yo no necesito que un ángel venga. No, yo no necesito, Señor, un terremoto. Yo solo necesito que tú envíes la palabra, porque esa palabra es poderosa para hacer lo que tú tienes el poder de hacer.